somos privilegiados como pregunta. Espero que salga en el título, debería de salir en el título. Voy a hablar brevemente sobre las elecciones. No vamos a pasar todo el estudio hablando de esto. Ya muchos hermanos me han preguntado durante el día, me han consultado qué pienso, va a ganar, no va a ganar. Si tienen dudas más allá de lo que voy a comentar, me pueden escribir y con mucho gusto lo platicamos. Lo primero que voy a decir es que, bueno, como esperábamos, las encuestas estaban vendidas o estaban de menos mal hechas. Llevábamos todo el año escuchando incesantemente en todos los medios de comunicación que Biden tenía una ventaja aplastante, que Trump nunca se iba a acercar, que realmente ni siquiera tenía caso tener la elección. Lo mismo que habíamos escuchado hace 4 años o hace 5 años durante su campaña para las elecciones en el 2016. Todo eso resultó ser mentira, nada de eso fue verdad. Entonces, tenemos que asumir que la mayoría de esas encuestas, de esos encuestadores, o estaban vendidos, estaban sesgados hacia los liberales y los demócratas, o simplemente no saben lo que están haciendo y son bastante incompetentes. Anoche se vio, iba Trump ganando con una victoria contundente, realmente contundente, sorprendente, a pesar de que los medios hicieron todo lo que pudieron toda la noche. A Biden le daban estados, inmediatamente lo declaraban como ganador de estados que ni siquiera llevaban el 50% del conteo de los votos, y estados como Texas o como Florida, que ganó Trump, teniendo ya el 90% del conteo, no querían declararlo ganador y no querían declararlo ganador. O sea, hicieron como un esfuerzo para mantener siempre esa historia en las noticias de que Biden iba ganando. Y eso se empezó a desvanecer. Básicamente cualquier persona que pudiera ver los resultados por estado y pudiera hacer sumas de cómo iban las cosas, podía ver que Trump iba claramente adelante para ganar con una victoria muy clara por ahí de las 11, 12 de la noche. Pero despertamos hoy en la mañana para descubrir que cantidades enormes de votos, cientos de miles de votos nuevos, fueron descubiertos en varios estados, sobre todo en Wisconsin, en Michigan, y curiosamente todos a favor de Biden, algo estadísticamente imposible. De repente simplemente aparecían cantidades estratosféricas de votos, 130,000 votos, 200,000 votos, y todos el 100% a favor de Biden. Eso es algo para los matemáticos. Yo no sé si tenemos matemáticos aquí en la audiencia, pero cualquier matemático entiende que eso es estadísticamente imposible. No es posible que aparezcan votos de un distrito o un bache enorme de votos donde el 100% dan para un candidato. Sí pueden favorecer mucho a un candidato, pero no pueden ser el 100% a favor de él. Entonces, eso pues son evidencias. Hay reportes por todos lados de actividades muy sospechosas, videos, todo anunciando y demostrando que los demócratas hicieron trampas, hicieron fraude. Y realmente el hecho contundente, absolutamente indiscutible de que hubo un fraude en la elección anoche es que, si no me equivoco, en Wisconsin tuvieron una participación del 103% del padrón electoral. Obviamente algo completamente imposible. Es decir, tuvieron más votos de las personas que tienen registradas para votar en el padrón electoral. Tuvieron el 103% de participación. Por cierto, el récord que se tiene para cualquier estado en las elecciones previas es una participación del 71%, pero en este estado resultó que tienen el 103% de participación. Entonces, bueno, sin duda hubo fraude. Realmente no está todavía decidido el ganador. Si Trump gana Pensilvania, Georgia, y Carolina del Norte, si no me equivoco, y uno de los otros estados que le robaron, o si gana Nevada, ya va a tener suficientes votos para ganar
los 270 votos necesarios para ganar. Pero bueno, están haciendo todo lo necesario, todo lo que pueden para robárselo. Sin duda va a exigir recuentos. Probablemente esto se va a ir a la Suprema Corte, una decisión a la Suprema Corte. Pase lo que pase, va a haber un caos, porque con todas estas trampas y todo lo que hicieron, si gana Biden, pues va a ser una victoria ilegítima que todo el mundo va a cuestionar por el resto del tiempo y se va a resolver en el día del juicio. Y si gana Trump, los liberales y los demócratas van a estar 4 años incesantemente llorando y gritando que se robó la elección, que no ganó, y van a tratar de usar eso para causar destrozos y para hacer muchas cosas malvadas, ¿no? Aún estamos orando porque Dios pues nos libre de lo que está pasando. Sería un desastre tanto para Estados Unidos como para nosotros. Eso es algo que tienen que entender. Si ganan los demócratas y los liberales en Estados Unidos, es un desastre para nosotros por dos simples razones. Todas las reformas morales y liberales que van a empujar son cosas que simplemente van a copiar acá de nuestro lado en México, como siempre ha sido. Simplemente voltean a ver qué está pasando con los avances en contra de la ley moral de Dios y la liberalidad y el libertinaje allá, y aquí lo copian, simplemente son seguidores. Y el otro tema es la economía. Biden es un socialista declarado y está anunciando de entrada que va a subir drásticamente los impuestos. Eso fue el motor que usó Trump, bajar los impuestos para echar a andar fuertemente y tener una de las mejores economías en la historia de los Estados Unidos. Bueno, Biden es socialista, necesita dinero para pagar todos sus repartos y todo lo que quiere hacer para comprar votos y para comprarse al pueblo, entonces tiene que conseguir dinero para eso. Su plan para hacerlo es subir los impuestos y bueno, eso va a traer abajo la economía en Estados Unidos y nos va a pegar a nosotros porque nuestra economía está fuertemente correlacionada y vinculada con la economía en Estados Unidos. Y bueno, hay otras consecuencias muy preocupantes. Biden ha anunciado y prometido que en los primeros 100 días de su mandato va a revertir muchas de las protecciones de libertad religiosa que tienen todos nuestros hermanos y todas las iglesias allá. Entonces es una catástrofe en muchos frentes, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Seguimos orando, pero nuestra esperanza no está en gobiernos terrenales. Este mundo tiene que acabar tarde o temprano, tal vez más pronto que tarde, solo Dios sabe. Pero nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza está en el Evangelio. Vamos a seguir viviendo la vida cristiana, peregrinando, pase lo que pase, enfrentándonos a lo que nos tengamos que enfrentar y confiados en el Señor. Otra petición de oración, nada más actualizarles a los que han estado orando por Nancy. Ella tiene un examen, un escaneo PET mañana para confirmar su diagnóstico. Agradecemos que sigan orando por ella. Los que estuvieron orando por Liz, muchas gracias. Ella tuvo realmente un evento, un episodio médico muy crítico, muy peligroso. Gracias a Dios ya está fuera del hospital, ya no está internada, está en casa, está mucho mejor, pero seguimos orando por ella, por su recuperación total y por sabiduría para los doctores para determinar realmente qué es lo que causó esa reacción alérgica y también pidiendo que no tenga consecuencias duraderas de este evento de salud que tuvo. Ahora pasando al repaso de la semana anterior, nuestro tema fue, o le llamamos el cristiano neutral. Nuestra pregunta inicial fue si debe existir tal cosa como un creyente neutral o si debe existir un creyente que no es conocido por las cosas que oponen y las cosas que apoya. Un creyente que básicamente se mantiene siempre al margen y se calla ante el pecado y las controversias y toda oportunidad de dar testimonio de Cristo. Y la respuesta fue que no.
No deben existir, no deben existir creyentes así, creyentes neutrales, pero sí los hay. Hay personas que se identifican como creyentes y sin embargo nadie los conoce por tener posturas fuertes, claras o bien definidas acerca de nada. Eso lo evitan, huyen de eso. Sale cualquier tema controversial en una plática y estas personas no se quieren manifestar a favor ni en contra. Simplemente quieren mantenerse siempre al margen. No quieren discutir, no quieren incomodar a nadie, ni siquiera en sus redes sociales quieren postear algo que alguien pudiera considerar como controversial, aunque sea la verdad. Tratan siempre de mantenerse neutrales. No abordan nada que pudiera generar discusión o rechazo de nadie. Así que vimos una serie de puntos acerca de esto. Primero, prácticamente nada en el mundo funciona desde una postura neutral. Si eres mamá, vas a tener que estar claramente a favor y claramente en contra de muchas cosas en la vida de tus hijos. Lo mismo si eres un doctor, o seas lo que seas, es lo mismo. A partir de la caída en Génesis 2, a partir de la entrada del pecado al mundo, es una necesidad fundamental de la vida que tomemos posturas acerca de mil cosas, y que se nos conozca porque estamos a favor o en contra de ellas. Y si estamos en contra de tomar posturas y pronunciarnos a favor o en contra de algo, ya nos estamos contradiciendo. Es un error lógico. Si decimos yo estoy en contra de tomar posturas, siempre debemos permanecer neutrales como creyentes. Bueno, entonces ya caímos en una contradicción porque eso en sí es tomar una postura. Segundo, vimos que no se puede construir una sociedad en alguna medida próspera, en alguna medida funcional, sin que esa sociedad se pronuncie a favor o en contra de muchas cosas. Por ejemplo, en contra del fraude electoral. Ese sería un buen ejemplo. Una sociedad que no se rige por una lista de reglas y leyes que la pronuncian a favor y en contra de muchas cosas, no puede funcionar, no puede sobrevivir. Tercero, tampoco funciona el solo estar a favor. Hay muchas personas, incluso muchos creyentes, que afirman que ellos solo hablan en amor, ellos solo quieren hablar de forma positiva, no atacan, no condenan nada, nunca se quieren declarar en contra de nada, en contra de nadie. Y esa es otra falacia, es un autoengaño. No puedes ser conocido solo por lo que apoyas o solo por lo que estás a favor, porque estar a favor de algo obliga a que estés en contra de la postura contraria. Cuarto, vimos que Dios mismo, el Dios del universo, es conocido por estar en contra de muchas cosas. Y para ver ejemplos de eso, pues recurrimos simplemente a los 10 mandamientos. Dios siempre ha querido obediencia de parte de su pueblo, siempre ha querido que los creyentes seamos diferentes al mundo, y eso implica necesariamente que seamos conocidos por oponernos al mal y apoyar el bien. Tendremos que oponernos a muchos pecados a los que Dios mismo se opone y estar a favor de muchas cosas que Dios mismo manda y le agrada. El creyente tiene que ser conocido por estar a favor de lo que Dios está a favor y en contra de lo que Dios está en contra. Si tus amigos, tus compañeros, tu familia no te conocen por tus posturas bíblicas, que ellos tachan como intolerantes o como anticuadas, entonces algo anda mal contigo. Leímos, nuestro texto principal fue en Efesios 5:11. Leímos, no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. La versión 60 dice reprendedlas. Quinto, vimos que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito para denunciar y oponerse a pecados, doctrinas e ideologías falsas y a los falsos maestros que las propagaban. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para contestar a una enseñanza falsa o un maestro falso. No puedes leer la Biblia sin ver que hay muchas cosas a las cuales Dios y la iglesia verdadera se oponen. Y por eso muchos no quieren leer la Biblia, no quieren saber nada de la Biblia. Se dan cuenta de esa realidad luego. Sexto, vimos que como creyentes tendremos que ser conocidos tanto por lo que rechazamos y denunciamos como por lo que amamos y promovemos.
No podemos permanecer neutrales. Si tenemos este deseo de permanecer neutrales y estar al margen todo el tiempo, lo hacemos por temor al mundo, no por temor a Dios, por agradar al mundo, no para agradar a Dios. Y por último, nos preguntábamos si al menos las personas cercanas, las personas con las que vivimos en el día a día, tienen algún testimonial de quiénes somos y a quién servimos. Tenemos que hacernos esa pregunta de si las personas que nos conocen tienen un testimonio de nuestra parte de lo que rechazamos y denunciamos y lo que amamos y promovemos. ¿Sí o no? Ese fue entonces el repaso. La grabación está disponible si se lo perdieron. Ahora vamos a leer un pasaje inicial en Efesios capítulo 1, todos juntos, por favor. Nuestro pasaje inicial en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3 y 4, antes de orar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti de nuevo esta noche, dándote gracias, Señor. Te pedimos que nos acompañes en este estudio, que nos ayudes a concentrarnos, a dedicarte toda la atención, toda la concentración que te mereces, que merece tu palabra, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a reconocer cuán privilegiados somos si te conocemos, si somos creyentes. Y que nos ayudes a aplicar eso, Señor, a ver cuáles son algunas de las implicaciones que tienen nuestras vidas, reconocer lo privilegiados y bendecidos que somos en Cristo. Te seguimos pidiendo por Lisette, por Nancy, Señor, las ponemos en tus manos. Pedimos tu guía para los doctores, que seas con ellas en sus tratamientos, en lo que están pasando, lo que están sufriendo. Te pedimos también, Señor, por las elecciones al norte. Sabemos que nuestra esperanza no está en gobernantes, en gobiernos, en fuerzas humanas, gobiernos terrenales. Nuestra esperanza está en ti, nuestra gloria, nuestra vida está en ti. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad allá. Te pedimos para tu gloria, Señor, para el avance del reino, si es tu voluntad. Que detengas a las personas malvadas que quieren frenar la verdad con injusticia. Que detengas y hagas tropezar a las personas que te odian, que quieren destruir a los que te aman y causar afrentas hacia ti incesantemente con sus vidas y con todo lo que hacen. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, te pedimos tu ayuda para el estudio, tu gracia, te pedimos que nos acompañes, que nos libres de cualquier error y que tú hagas la aplicación a cada vida. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema o la pregunta que vamos a considerar hoy es la necesidad de vivir reconociendo lo privilegiados que somos como creyentes. La mira de hoy no es tan solo convencerte de que eres privilegiado. Si eres creyente, eres privilegiado, pero ese no es nuestro único propósito. Sí vamos a tocar algo sobre eso, pero esa no es la mira principal. La mira es considerar algunas de las consecuencias, algunas de las implicaciones que deben ocurrir en nuestras vidas por reconocernos privilegiados, por reconocer que somos privilegiados por ser creyentes, que somos bendecidos por ser creyentes. De entrada, cualquier creyente verdadero, y la Biblia nos dice que hay muchos impostores, pero cualquier creyente verdadero debería estar convencido, al menos intelectualmente, de que es una de las personas más privilegiadas sobre la faz de la tierra. Eso lo voy a volver a decir. Si tú eres creyente, deberías estar convencido,
al menos intelectualmente, de que tú eres una de las personas más bendecidas, más privilegiadas sobre la faz de la tierra. ¿Quién como tú, creyente? ¿Quién como nosotros, los que conocemos a Cristo? Pero vean, pocos días vivimos recordando y meditando lo privilegiados que somos. Cada creyente es más privilegiado que la realeza en los países donde tienen realeza. Más privilegiado y bendecido que el presidente. Más predilecto que los deportistas y los millonarios. Pero pocos creyentes nos sentimos así, o nos sentimos así de manera regular todos los días. Pocas veces nos sentimos así. ¿Cuántos días has pasado sin que siquiera pienses en lo privilegiado que eres como creyente, como hijo de Dios? A veces nos permitimos soñar con lo que sería la vida si fuéramos millonarios, si tuviéramos todo lo que soñamos, si fuéramos estrellas, ese famoso, esa estrella que sale en la tele todo el tiempo, ese deportista que vemos en la tele, que es súper exitoso y súper millonario. Soñamos, vemos esas personas y eso es lo que quiere el mundo. Esa es la feria de vanidades. Eso es lo que el diablo te quiere viendo. Y nosotros caemos en esa trampa de soñar con lo que sería tener una vida así, con esos privilegios, con esos lujos, con esos placeres. Pero la realidad del creyente es que somos más privilegiados que cualquiera de ellos. Un creyente tiene más bendiciones, más favor de Dios y más privilegios que cualquier celebridad sobre la faz del mundo. Aún si vivimos en situaciones difíciles, circunstancias pobres, con pocos recursos, aún si tenemos que trabajar mucho, aún si nuestra salud no es lo que quisiéramos que fuera, aún así es increíble cuánto privilegio y cuántas bendiciones gozamos los creyentes de la mano de Dios. Deberíamos sentirnos privilegiados porque es la verdad. Somos privilegiados los creyentes. Dios nos ha dado y nos dará más de lo que jamás imaginamos tener antes de ser creyentes, antes de ser cristianos. Lo que Dios nos ha dado como creyentes, nunca imaginábamos que lo tendríamos, que estaría en nuestro futuro cuando éramos inconversos. Va más allá de lo que soñábamos. Leemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Deberíamos ver a los ricos y famosos y saber inmediatamente que lo que tenemos en Cristo es más, es mejor y es eterno. Nadie nos lo va a quitar. Nunca se va a acabar lo que tenemos en Cristo. Todo lo que ellos tienen se va a acabar y además no se compara. Deberíamos sabernos y reconocernos como personas, como almas increíblemente ricas en Cristo. Nuestra vida y nuestra actitud deberían reflejar eso todos los días. Leemos en Proverbios 23, versículo 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien en todo tiempo permanece tú en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza ¿en quién? Tu esperanza en Cristo. Tu esperanza en Dios, tu esperanza en las promesas de su palabra no será frustrada. Proverbios 23, 17 al 18. Entonces nuestra actitud debería ser la actitud que tenemos cuando teníamos un problema enorme, que de repente se resolvió. Esa debería ser la actitud diaria del creyente. Todos pasamos por esto, ¿no? Tenemos un problema enorme que de repente se resuelve, de repente todo está bien. ¿Y cómo me pongo después de haber vivido eso? Me pongo contento, me pongo feliz. Hasta los niños han vivido este ejemplo que estamos dando.
Tienes un problema enorme encima, algo que te tiene pensando, algo que te tiene angustiado, algo que te tiene preocupado. Puede ser que te llegue el rumor de que están corriendo en el trabajo y tú estás en la lista. Te toca a ti. Puede ser que te roben la cartera, en la calle, en el transporte, el celular, te roban el coche. Puede ser que te dan un diagnóstico médico muy preocupante. Pero de repente resulta que la libraste y ya no te van a correr. Resulta que se echaron para atrás y tú ya no estás en la lista. Resulta que tu cartera solo la perdiste. Se te cayó, la dejaste en la casa y no te la robaron como pensabas. El coche que te habían robado, la policía lo encontró y te lo devolvieron enterito, sin una patinada de mosca. El doctor que me dio el diagnóstico se equivocó. Mezclaron los resultados de las pruebas que me hicieron y resulta que estoy bien. Todos hemos vivido cosas así, situaciones así, algunos más intensas, otros menos, pero todos las hemos vivido. ¿Cómo nos sentimos después de algo así? Después de estar acongojados, angustiados y de repente se resuelve, de repente llega la buena noticia. Estábamos metidos en lo que para nosotros era un gran problema y de repente se resuelve. Resulta que no vino esa consecuencia grave que nos esperábamos, pues nos sentimos felices, gozosos, damos brincos de alegría, aliviados, agradecidos. Bueno, pues si estamos en Cristo, así nos sentimos cuando fuimos convertidos. Esa fue la sensación que teníamos. Así vivimos nuestro primer amor, nuestros primeros días de ser hijos de Dios. Nos sentíamos alegres, aliviados, pasamos de muerte segura a vida, de una situación desesperada, de la peor situación, estar camino al infierno, camino a la destrucción segura, pasamos de eso al alivio total y esperanza eterna. Todo creyente ha conocido ese alivio, ese gozo espiritual. Conocemos ese gozo de ya no estar angustiados con lo que nos tenía angustiados, de recordar que ya pasó y ya no ocurrió lo que temíamos. Nos ponemos contentos, felices, estamos en tal vez lo que sentimos que es el mejor día de nuestras vidas cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pues así deberíamos vivir los creyentes siempre. Así deberíamos esforzarnos, procurar vivir así siempre. Todos los días dando gracias porque no amanecimos en el infierno. Todos los días dando gracias porque tenemos infinitamente más de lo que merecemos. Todos los días agradeciendo la bondad de Dios para con nosotros, que somos el último de sus siervos y el peor de los pecadores. Pero la mayoría de nosotros, si no es que todos, vivimos lejos de eso, vivimos muy lejos de esa actitud, de ese gozo. Muchos creyentes viven con un espíritu de queja, de exigencia hacia Dios, aun cuando no se dan cuenta. Vivimos quejumbrosos, descontentos. Yo merezco más de lo que tengo. Es mi derecho tener lo que esperaba. Yo ya debería tener una pareja. Yo ya debería tener un trabajo. Yo ya debería ganar más. Yo merezco tener un buen día, un buen mes, un buen año. Es mi derecho tener salud. Básicamente, con nuestra actitud pareciera que eso es lo que estamos diciendo. O incluso hay veces que eso es lo que estamos pensando. Eso es lo que estamos expresando. No prevalece en nosotros un espíritu de humildad y gratitud hacia Dios porque reconocemos que somos entre las personas más privilegiadas que existen sobre la faz de la tierra. Tendemos más a un espíritu arrogante, soberbio, que asume que es mi derecho que Dios haga lo que yo quiero, y no debería ser así. Entonces, con esa introducción, vamos a ver 5 puntos donde tenemos que trabajar para reflejar la realidad de las cosas. La realidad de que estamos rodeados, cada creyente está rodeado.
Toda su vida está rodeada y cercada de favor inmerecido. La bondad de Dios, la paciencia de Dios, el amor divino que todo creyente ha recibido en sobremedida, debería reflejarse en cómo vemos, cómo pensamos y cómo vivimos la lista de puntos que vamos a ver hoy. Vamos a pasar por algunas implicaciones más básicas y después llegar a algunas un poquito más profundas, Dios mediante. Tenemos que cultivar nuestra gratitud al Señor por su bondad. Y esta es la lista de consecuencias que deben de venir de eso, que deben de venir de reconocernos privilegiados por el simple hecho de que conocemos a Cristo, el simple hecho de que estamos en Él, somos creyentes, somos salvos. Reconocer el privilegio de ser creyente, en primer lugar, me excluye de toda gloria y toda honra por algo bueno en mí. Me protege de la soberbia. Reconocer el privilegio de ser creyente exige que Dios sea mi Señor en todo. Reconocer el privilegio de ser creyente me permite servir a Dios y también a otros en su nombre. Reconocer el privilegio de ser creyente me permite sufrir por Cristo y por su causa. Y reconocer el privilegio de ser creyente me permite glorificar a Dios. Entonces vamos a ir uno por uno. En primer lugar, ser creyente, ser un creyente, significa que Dios se debe llevar todo el crédito por todo lo bueno en mi vida. Yo no merezco el crédito por nada. Si soy creyente, solo soy un objeto de su gracia, alguien que recibe favor no merecido de Él todos los días y cada momento de cada día en todo. Soy un mendigo espiritual, con nada que ofrecerle, que fue rescatado y salvado por Él. Lo leímos al inicio, vamos a volver a leer en Efesios 1 y en 1 Corintios 4, pasajes muy conocidos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Leemos en 1 Corintios 7, las personas del mundo no pueden decir, no importa en qué situación estén, no importa cuán ricos sean, qué tengan, qué puesto, qué éxito, ninguna persona sin Cristo tiene lo que acabamos de leer en Efesios 1, 3 y 4. Solo los creyentes. Y vean 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién te concede alguna distinción? Estamos en este primer punto que es el privilegio de ser un creyente me protege de la soberbia. ¿Quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo éxito en tu vida, toda cosa que logres, todo acto de servicio, toda verdad que logres entender, aunque otros no la entiendan, tiene su primera causa en la gracia, en la pura bondad de Dios. Es gracias a Dios, no es gracias a ti. Si dependiera de ti, estarías en el infierno. No hay lugar para creyentes soberbios, creyentes jactanciosos, pretenciosos. Nada bueno en ti es gracias a ti. Nada bueno que hagas lo habrías hecho sin la gracia de Dios en tu vida. Todo es porque Dios te ha bendecido y te ha privilegiado. Ser un creyente es un privilegio que Dios determinó que yo recibiría antes de que yo naciera. Si somos creyentes, Dios nos predestinó para hacerlo, escogiéndonos en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Tú y yo nunca lo habríamos escogido. Nunca lo habríamos escogido a Él sin que Él nos escogiera antes. Si eres creyente, Dios te trajo irresistiblemente a hacerlo.
Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Tú nunca lo habrías buscado ni te habrías acercado a Cristo. Fue Dios quien te trajo. Fue Dios el que te regeneró. Tú nunca habrías cambiado. Si tú eres creyente, tú sabes la persona que eras antes de conocer a Cristo. Nunca habrías cambiado, solo habrías empeorado cada día de tu vida. Nunca habrías dejado tu pecado por ti mismo. Él te cambió. Él te hizo una criatura nueva por su Espíritu. Leemos en Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Dios te concedió el don de arrepentirte, la bendición del arrepentimiento, segunda de Timoteo 2:25. Nunca te habrías arrepentido de nada realmente, de ningún pecado, por ti solo. Dios te justificó, te reconcilió con Él y te adoptó a su familia, te reconoció como uno de sus hijos. Tú y yo habríamos huido de Él si dependiera de nosotros. Habríamos sido sus enemigos todos nuestros días. Él tomó la iniciativa. Si tú estás en Cristo es porque Él tomó la iniciativa. Nosotros no merecemos el crédito. Reconocer este privilegio no merecido nos protege de la soberbia. Él es el que recibe toda la gloria. Sí, hermano, sí, por supuesto. Todo eso lo entiendo. Todo lo que dijiste lo entendí hace años, hermano. Sí, pero ¿realmente vives así? ¿Realmente lo vives? ¿Cultivas esto de reconocer lo privilegiado que eres cada momento, cada día? ¿Reconoces que Dios merece toda la gloria por todo lo bueno en tu vida? ¿O andas pensando, híjole, eso sí lo hice bastante bien? Sí merezco los elogios, los aplausos de los demás, porque eso que hice no estuvo nada mal. Tú creyente que entiendes este tema, que lo has escuchado toda tu vida, que no es nada nuevo para ti, ¿nunca te crees superior a los inconversos que te rodean? ¿Nunca te catalogas dentro de ese grupo imaginario de creyentes que tú etiquetaste como los mejores en tu iglesia? ¿El grupo de los MVP? ¿Cristiano más valioso en la iglesia? ¿El jugador más valioso? Nunca te comparas con otros creyentes y piensas, bueno, pues al menos estoy haciendo las cosas mejor que fulanito, que el hermano fulanito. Nunca pensaste, al menos yo no hago lo que hace perenganito. Cada vez que piensas así y te ves así, en lugar de darle la gloria a Dios por el privilegio de ser un creyente, te estás dando la gloria a ti mismo. Le estás robando a Dios su gloria. Nos olvidamos de lo privilegiados que somos. Pablo dice, lo leímos, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, entre más entiendo esta verdad, más privilegiado, aún más privilegiado me voy a sentir. ¿Cómo voy a robarle a Dios la gloria por cualquier cosa que yo llegue a hacer? Todo es gracias a Él. Entre más reconozco el privilegio que es ser su hijo, menos voy a estar tentado a andar robándole la gloria por cualquier cosa en mi vida, cualquier cosa buena que llegue a hacer. Punto número dos, ser creyente es un privilegio y una bendición. Por lo tanto, ser creyente no es hacerle a Dios un huequito, un pequeño espacio en mi vida. Es que Cristo sea mi Señor en todo. Reconocer el privilegio que es ser un creyente exige que Dios sea mi Señor en todo. Si yo no veo y no entiendo el privilegio que es ser un seguidor de Cristo,
Si no creo que la salvación es la bendición más grande que puede recibir un ser humano, seguramente buscaré darle a Dios un lugar inferior al que merece en mi vida. La palabra Señor, Kyrios en el griego, dueño soberano, aparece más de 670 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra Salvador, adivinen cuántas veces aparece. Solo 25 veces. 670 veces aparece la palabra Kyrios, Señor, dueño soberano, y solo 25 veces la palabra Salvador. Todo mundo quiere a Cristo como su Salvador, pero pocos lo quieren como el Señor de todo en su vida. Y la Biblia pone mucho más énfasis sobre su señorío que sobre su salvación. Esta palabra que describe lo que es Cristo para un creyente verdadero, describe la relación entre un dueño y un esclavo. Describe a alguien que es dueño legítimo de otra persona. Esa es la relación del creyente verdadero con Cristo. Él me compró, Él es mi dueño, Él gobierna mi vida, Él tiene derecho de mandarme o pedirme cualquier cosa. Pero vean, además, Él me ama, Él me guía, Él es mi Señor. Tengo el privilegio de ser esclavo del Ser Supremo del universo, del Creador del universo. Pero si no vivo reconociendo eso, me va a ser muy difícil poner a Dios en el lugar que merece, en el trono, en el primer lugar. Me va a ser muy fácil empezar a relegarlo al segundo, al tercero, si no lo reconozco. Va a ser fácil cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Creo que Dios me debe por las cosas que hago? ¿Soy un buen creyente? ¿Soy obediente? Entonces Dios me debe. O más bien, le debo todo. Reconocer el privilegio de ser un creyente nos protege de la soberbia. Creo que Dios me debe, o más bien le debo todo. Y si le debo, entonces vivo como si le debiera todo o no. ¿Lo reconozco en todo lo que hago o creo que ya hice suficiente por él? Leemos en Lucas 9 y en Lucas 14, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, niega tu soberbia, toma tu cruz cada día y síguelo. Lucas 14, 27, cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, reconocer el privilegio de ser creyente exige que Dios sea mi Señor en todo. Tercer punto. Servir o sacrificarme por Dios y su reino no es una especie de acto heroico o altruista de mi parte. Es lo menos que podía hacer. Vean, servir a Dios y servir en su reino no es un acto heroico, no es algo altruista, es lo menos que podía hacer. Es un privilegio al que debo acudir con la mejor disposición, con la mejor actitud para mostrarle a Dios mi agradecimiento. Reconocer el privilegio que es ser un creyente me permite servir a Dios y a otros correctamente. Vamos a leer rápidamente en Malaquías capítulo 1. Vamos a leer la perspectiva que Dios tiene de nosotros, los que hemos de servirle, los que debemos servirle. Capítulo 1, Malaquías 1:6. Estas son las palabras del Señor. Dice lo siguiente. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi reverencia? Y saltando al versículo 13. Además, habéis dicho, ¡oh, qué fatigoso!
y me habéis provocado, ha dicho Jehová de los ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda. ¿Lo aceptaré yo de vuestra mano? Ha dicho Jehová. Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido. Esta es esta práctica que hacían los judíos, ¿no? Para no dar lo que debían de dar, está el ejemplo en el Nuevo Testamento que daba Cristo. Para no ayudar a sus padres, decían, es corbán. Lo que hubiera podido dar para ayudarte, papá, mamá, ya lo juré al Señor. Esto es al revés. Híjole, lo que hubiera tenido para llevar como ofrenda al Señor, ya lo juré para otro propósito, ya lo prometí a otra persona, entonces no le puedo dar al Señor lo mejor que tengo. Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido, sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean la perspectiva divina de esto. Nunca debemos perder esto de vista. Dios es tan grande que servirle con lo mejor que tengamos es la única respuesta apropiada, lo único digno de Él. Le debemos tanto, el privilegio de ser creyentes tan grande, que regresarle lo mejor que tenemos es lo menos que podríamos hacer. Es un privilegio hacerlo, porque según Hechos 17, versículo 24. Este es el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios, que hizo el mundo y las cosas que están en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo. Hay otro pasaje, si no mal recuerdo, está en Isaías, donde Dios pregunta, si tuviera hambre, ¿te lo pediría a ti? Por supuesto que no. Dios no es servido como si necesitara de nosotros. Es un privilegio servir, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 25. Dios no necesita nada de ti. Dios no quiere tu limosna. Quiere lo mejor. Exige lo mejor. Merece lo mejor. Leemos en 2 Corintios que aun cuando servimos a otros, debemos hacerlo por la siguiente razón. 2 Corintios 4, 5. Vean lo que decía Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. O sea, nuestro servicio por ustedes, Corintios, lo que estamos haciendo, este servicio al Señor, no nos predicamos a nosotros mismos, no lo hacemos para engrandecernos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. No debemos servir a otros para engrandecernos, ni para traernos honra, ni para que queden otros en nuestra deuda, ni para recibir aplausos, sino porque somos esclavos de Cristo. Por eso servimos a otras personas. Por eso hacemos actos de misericordia. Por eso tratamos de ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano creyente, porque somos esclavos de Cristo. Por el privilegio que es ser un esclavo de Cristo. Es un privilegio servir a Dios, pero es fácil caer en el error de empezar a pensar que hacemos de más, que hacemos más que otros, que tengo saldo a favor con Dios. ¿Cuántas veces servimos a Dios llenos de gozo simplemente porque es un privilegio? ¿Y cuántas veces lo hacemos así? Como decían en Malaquías, ¿no? ¡Oh, qué fatigoso! Como arrastrando los pies a medias, a fuerzas, porque es una obligación, porque ya me comprometí, es que ya no tengo de otra, qué fatigoso, ya ni modo, lo tengo que hacer. No. Hemos de luchar por ver servicio a Dios y servicio a otros en su nombre como un privilegio. Un privilegio, es lo mínimo que podemos hacer. Leemos en Lucas 17:10 que cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha mandado, hemos de decir de todos modos, hicimos todo, lo hicimos perfecto. Bueno, de todos modos somos siervos inútiles, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer.
Cuarto punto. Entonces, el tercero fue que reconocer el privilegio de ser un creyente me permite servir a Dios y a otros correctamente. Cuarto punto, sufrir como creyente, sufrir en la causa de Cristo, no me engrandece a mí, no habla del gran creyente que soy, ni hace de Dios un deudor que me debe. Es un privilegio sufrir en la causa de Cristo. Reconocer el privilegio que es ser un creyente me permite o me empodera para sufrir por Cristo y su causa. Leemos en Hechos 5 que los apóstoles, Hechos 5:41, los apóstoles se regocijaban, se alegraban porque habían sido considerados dignos, porque Dios los tomó como dignos, como aprobados de padecer afrenta por causa de su nombre. Sufrir y pasar por pruebas nunca es algo fácil, es difícil, pero aunque no lo parezca, es un privilegio. Los apóstoles, y sobre todo cuando es sufrir por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, los apóstoles se consideraban privilegiados de sufrir por Cristo, de dar testimonio en sufrimientos. Leemos en Filipenses 3:10, que Pablo anhelaba conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Y vean, participar. La palabra griega que traducen aquí como participar es koinonía. Tener koinonía, compartir en los padecimientos de Cristo para ser semejante a Él en su muerte. El sufrimiento, no por nuestros pecados, no como consecuencia de nuestros errores y pecados, pero el sufrir por Cristo y sufrir como creyentes es un instrumento para conformarnos más a la semejanza de Cristo. Nos hace más como Él. Entonces, es un privilegio. Si esto nos hace más como Él, es un privilegio. Sufrir como creyente. Hay muchas lecciones que jamás podríamos aprender sin pasar por estas cosas. Si luchamos por verlas como un privilegio, como lo hacía Pablo en Filipenses o Pedro en Hechos 5, podríamos ser más beneficiados por estos sufrimientos y pruebas que Dios ha ordenado para nosotros y que tenemos que pasar. Quinto, el último punto para concluir. Reconocer el privilegio de ser creyente me permite glorificar a Dios. Vean, no podemos realmente glorificar a Dios si no estamos conscientes, si no estamos reconociendo el privilegio que es ser hijos de Él, el privilegio que es estar en Cristo. Vean, el cielo no es un lugar donde otros me van a reconocer o congratular por el gran creyente que fui. Va a ser el lugar donde tengo el privilegio de glorificar a Dios perfectamente y ver a mi Salvador cara a cara. Los hijos del trueno que vimos hace unos meses, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, tenían la idea equivocada acerca del cielo cuando fueron a pedir los tronos a un lado y al otro lado de Cristo. Jacobo y Juan pensaban, por lo menos por un tiempo, erradamente, que el cielo era un lugar para ellos, recibir gloria y reconocimiento. Pero no somos nosotros ni ningún creyente quienes van a ser adorados y glorificados en el cielo. Sí van a haber muchas glorias, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser glorificados, sí, pero no estamos ahí para nosotros recibir gloria. Estamos ahí para glorificar a nuestro Salvador. Juan nos dice en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y número de ellos, miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Leyendo las escenas que la Biblia nos narra del cielo, lo que vemos es que los habitantes están completamente consumidos con alabar y glorificar a Dios. No están ahí recibiendo gloria, ellos están consumidos con alabar y glorificar a Dios. Reconocen el privilegio que es estar ahí. El centro perpetuo de su existencia en el cielo es Dios. Reconocen el privilegio y están completamente extasiados de tener ese privilegio de glorificarle eternamente en los cielos. Se consideran como los más bendecidos, los más privilegiados de poder ocupar un lugar, aunque sea el más bajo, en el cielo y alabar a Dios. Y vean, el tema de esto, la aplicación aquí ahora, es que algo de eso tiene que empezar aquí. Algo de eso tiene que empezar aquí, en esta vida, en este peregrinaje por el desierto de este mundo. Algo de este privilegio, tenemos que estar conscientes de algo de este privilegio cada domingo que acudimos. Por eso muchas veces acudimos con pesar. ¡Oh, qué fatigoso es ir cada domingo! Por eso faltamos si llueve, si me duele un poco la cabeza, si llegó una visita inesperada. Cualquier excusa es buena. Estaba escuchando en la semana un extracto de un sermón acerca de esto. El hermano decía, a la escuela no faltas. No, es que no pude venir porque mis hijos, el hijo no falta a la escuela, ¿verdad? Pase lo que pase, ahí está. No, es que no pude venir porque, pero el trabajo nunca faltas. No pude venir porque me dolía la cabeza, porque tenía visitas. Pero al trabajo sí ibas con visitas. Muy buen ejemplo que vi entre semana de el extracto de un sermón. Algo de este sentido del privilegio que tenemos de alabar a Dios, de darle gloria aquí, tiene que empezar aquí. Tenemos que estarnos preparando, estamos siendo formados, forjados para alabar a Dios por toda la eternidad. Tenemos que empezar a reconocer y vivir algo de ese privilegio aquí. Entonces, ¿qué tan privilegiado te consideras? ¿Te sientes privilegiado cada día que abres los ojos en la mañana, que vuelves a despertar, que vuelves a respirar? Y si sí, ¿cómo vives eso cada día? ¿Cómo se refleja en tu vida cristiana, en tu servicio, en tu entrega, en tu amor por Dios? Cultivar esta conciencia de lo privilegiados y bendecidos que somos nos va a guardar de la soberbia, nos va a exigir reconocer el señorío de Dios en todo, no solo en algunas cosas, en todo, darle el primer lugar en todo. Nos va a permitir servir a Dios y a otros en su nombre, porque tenemos el privilegio de hacerlo, porque le estamos sirviendo a Él, no porque otros nos van a quedar a deber. Me empodera para sufrir por Cristo y por su causa, y me va a permitir glorificar a Dios como debo. Reconocer este privilegio me va a permitir glorificar a Dios como debo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu ayuda en otro estudio. Te pedimos que tu palabra no te vuelva vacía. Ayúdanos aún ahora, Señor, en medio de decepciones, pruebas, sufrimientos. Ayúdanos a reconocer cuán grande es el privilegio que tenemos de conocerte, de servirte, de que todo es gracias a ti. Nosotros no merecemos ninguna gloria, ninguna honra por nada. Todo es gracias a ti. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Si alguno no te conoce, Señor, te rogamos que le muestres el vacío de su vida, la vanidad de su vida, sin tener este privilegio de conocer a Cristo Jesús, y ayúdale a acudir a ti el día de hoy, a doblar su rodilla y a entregarse a ti sin reservas. Te pedimos, Señor, por las elecciones en Estados Unidos. Confiamos en ti, Señor, hágase tu voluntad. Ayúdanos a seguir dando testimonio, a seguir predicando tu palabra. Venga lo que venga,
cada día poner nuestra esperanza en ti y no en algún gobierno, en algún sistema político, en algún gobernante. Y aún así también te rogamos, Señor, que detengas a los que te odian, a los que te difaman, Señor, a los que te desobedecen y te retan cada día con sus acciones, con sus deseos de destruir, de promover el pecado. Te pedimos que detengas a estas personas de las cosas malvadas que quieren hacer, que vuelvas sus consejos y sus trampas y sus maquinaciones en contra de ellos. Hágase tu voluntad, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, de nuevo les recuerdo, el instituto empieza este sábado a las 3 de